¿Cuál es el álbum preferido solista de un Rolling Stone? ¿Cuál es el disco preferido en solitario de un Stone? Este puede ser tranquilamente, ¿o no? No digo que forzosamente tienen que elegir uno, pero puede ser este. Lo voy a mostrar un montón de veces, obvio, ¿no? Puede ser este. Este, ¿por qué no? ¿Cuántos hay? Casi 20 años de diferencia entre uno y otro. Sin embargo, este es clave también, ¿o no? Algunos será difícil que elijan uno solo. No creo que este lo elijan, pero yo lo traje igual. En realidad, es más, merece un video, solamente un video esto. Porque esto es un delirio. Esto es un auténtico delirio. Ya, es más, si te gustan los Rolling Stones, si no te gusta este disco, estás perdonado. Totalmente perdonado. Porque es un álbum que salió post-mortem Brian Jones. Brian nunca se enteró de esto. Brian no toca acá. Y es directamente los músicos marroquíes de Jojoka que están zapando allí. Están haciendo su música. Y Brian, que tenía la intención de publicarles un álbum. Nosotros teníamos un programa años atrás, muchos años atrás, entre 2012 y 2015, entre 2012 y 2016, porque recuerdo que lo de Olé Tour estuvo dentro del programa, donde este disco lo pasamos completo. E incluso con algunas tomas inéditas y cosas raras por ahí. Y escribían, ¿qué está pasando, loco? ¿Qué te fumaste? Bueno, era este disco, que salió bajo el sello Rolling Stone Records. Acá está la lingüita incluso acá atrás. Y los músicos, estos de Jojoka, agradecidos, ¿no? ¿Es este tu álbum preferido de un Stone en solitario? Puede ser, ¿no? ¿Es este? Este hace poquito cumplió 30 años. Hicimos un video que ya está en el canal. Lo podés ir a ver. Así que Main Offender es tu álbum solista preferido de un Stone. Puede ser. Puede ser este. Para mí este disco es una obra maestra, más allá de mi fanatismo por Richards. Es una obra maestra que todavía no la consideran como tal. Pero me parece que con el tiempo va a ser cada vez más reconocido este disco. Tal vez el día de mañana lo revisen de nuevo, lo escuchen, no sé si está en Spotify o en algún lado, y se den cuenta que es un disco increíble. Que no hay que compararlo con los discos anteriores, porque uno es del 88, otro del 92 y este del 2015. Bueno, son 15 y 8, 23 años de diferencia entre un segundo y un tercer álbum, LP. Entonces, es un Richard distinto, más aplomado, veterano, con un álbum que se grabó a lo largo de muchos años y donde muestra toda su esencia: blues, reggae, soul, rock, baladas, un poco de todo. Bueno, me parece a mí que todavía no es considerado dentro de las obras maestras. Traje Hollywood Palladium también. ¿Puede ser Hollywood Palladium tu álbum preferido de un Stone en solitario? ¿Puede ser? ¿Y por qué no este, el Fulham Town Hall de Charlie Watts? ¿Por qué no puede ser tu álbum preferido de un Stone en solitario? A Charlie lo amamos por todo lo que hizo en los Stones, pero capaz sus discos cuando hizo algo de boogie, o lo que hizo más a lo último, ya en formato de trío, de cuarteto, o con Ben Waters. Pero el jazz es, el que no le gusta el jazz, es como decir, Charlie, te quiero mucho, pero te pido disculpas, no voy a escuchar tus discos. Eso pasa. Esto es lo último que publicó Charlie, justamente, The Danish Radio Big Band. Este es uno de tus discos preferidos. She's the Boss. Más de uno se identificará porque, claro, en Argentina fue Ella es el jefe. La canción, creo yo, más floja del disco, ¿no? Es que justamente She's the Boss, la última. Bien pop, al estilo Jagger, lo que él quería hacer por ese entonces. ¿Es She's the Boss? Obviamente que se destaca Hard Woman, Lonely at the Top, que es un tema inédito de los Stones. Ya es un tema Jagger Richards, que él reformuló y lo hizo acá. Lucky in Love y varias más.
Just Another Night, ¿no? También. Un muy buen disco, tal vez no tan reconocido, pero creo que merecería más reconocimiento. Yo creo que lo tiene. Pero si tirás un Jagger, decime un disco de Jagger, enseguida te dicen She's the Boss o Wandering Spirit. Me parece a mí, que si tuvieras que hacer una votación entre los 4 LP solistas de Jagger, me parece que la mayoría elige el primero o el tercero y queda segundo o tercero. Este es increíble por Throwaway, por Let's Work, por Say You Will, por Party Doll. No les caso. ¿Qué tiene Mika ahí? No lo sabemos. Hay un video obviamente sobre este disco. ¿Y qué te parece? Yo creo que nadie va a destrozar a Mick Taylor. Mick Taylor le dio un salto de calidad enorme a las composiciones de Jagger y Richards. La eterna discusión, ¿no? ¿Qué etapa de los Stones te gusta más? Y muchos dicen la de Taylor. A mí me parece que previamente, porque Jagger y Richards estaban en un momento de inspiración supremo, ¿no? Como lo tuvieron en los 60 y como lo tuvieron en los 70, pero sobre todo, no sé, en los primeros 10, 12 años tuvieron un nivel de inspiración supremo, constante y permanente en materia de composición. Y a eso Taylor le agregó, bueno, toda su calidad siendo tan joven. Por eso creo que este álbum, tal vez con el tiempo, por ejemplo, este álbum con el tiempo no es reconocido, no tiene obras maestras, se destaca siempre el virtuosismo de Taylor. No es el sonido de Taylor en los Stones, también fue publicado 5 años después que Taylor se fue. Por algo Taylor se fue con tantos inconvenientes de abusos, de droga y alcohol, y tardó mucho en publicar este álbum, que incluso tomó alguna canción que él ya había aportado a los Stones, estando en los Stones, pero las modificó. Yo creo que, en pocas palabras, decepcionó este disco. Me parece a mí, Opinión mía, ¿no? No es que a mí me decepcionó, me parece que decepcionó que muchos esperaban el gran álbum del que fue un grandioso guitarrista de los Stones, y cuando tardó 5 años, casi 5 años, y cuando llegó, no pegó tanto. En cambio, le fue mucho mejor a Taylor cuando se juntó con Jack Bruce, el ex Cream, cuando se juntó con Alvin Lee, el ex 10 Years After, y ahí, a partir de ahí, empezó a repuntar un poco más todavía su carrera. ¿Y Bill? ¿Qué decimos de Bill? ¡Qué grande Bill! Que no se nos muera nunca Bill. Este es su último registro en solitario, por ahora al menos. Su último registro de vuelta a las bases, ¿no? Back to Basics. Y titulado a secas Bill Wyman, es el que contiene la canción más popular de un Stone en solitario. Créase o no, este disco, que es la que cierra el disco, que es Si, Je suis un rock star. No sé si será la pronunciación exacta, pero el simple de esa canción, que también tiene Río de Janeiro en el lado B, fue la canción que más vendió de un Stone en solitario. ¿Es la mejor? Ni de casualidad, pero es la que más vendió. Incluso el propio Bill tiene mejores canciones que esa en su primer álbum. En este disco hay muchas mejores canciones que Río de Janeiro y que un Rockstar. Mi canción preferida de Bill en solitario, White Lightning. Este sí que es un muy buen disco. Y vale la pena tener la parte de ese sello atrás, la lengua. Ahí. Vale la pena tenerlo. De Bill, para mí el mejor es este. O sea, el primero. 1974. El primer Stone en sacar un LP en solitario fue, sí, LP, sí, Bill, estando en los Stones, ¿no? Richard después más adelante publicó un simple. Jagger había publicado un simple, recordemos, para Performance. Pero ninguno había publicado un LP, hasta que sí lo hizo Bill. Y Bill y Ronnie, que fueron los que más publicaron, obvio, ¿no? Y claro, uno mira las canciones y sí, bueno, sí, está bueno, pero Apache Woman no es un mal tema, incluso fue un simple de Bill. Y obviamente voy a decir que hay un video sobre Bill Wyman. Hay varios videos sobre Bill Wyman. Este también lo traje.
que es casi como la... Por más que es una unión de Bill Wyman con otros músicos, como que él lo encabezó y bueno, lo pusimos como que está. Sobre todo porque en este disco toca Charlie Watts. Entonces lo traje. ¿Es uno de tus preferidos este? Toca Jimmy Page, acá hay unos nenes. Increíble. ¿Y estos, de los últimos? Uno de los últimos puede superar a los primeros, ¿por qué no? El tributo a Jimmy Reed o el tributo a Chuck Berry de Ronnie. ¿Cuál es tu álbum preferido solista de un Stone? Déjamelo en los comentarios o en el chat, donde vos quieras. A mí me gusta este disco. Es diferente a todo lo que ha hecho Ronnie. Y como que se unen el estilo de los dos. O al menos lo que eran las ganas de determinadas canciones que ellos querían hacer en ese momento. Difícil de conseguir en el EP. Lo de los dos Ronnie y los dos X-Faces. Este también oficial. Este sí que es difícil de conseguir. En CD hay mucha copia trucha también dando vuelta, copia bootleg, pirata. Obviamente todo lo que es japonés siempre es de buena calidad, aunque también existen vinilos que te imitan hasta... Hoy es fácil imitar todo, plagiar todo. Pero bueno, esta gira de Bo Diddley en el 88, el momento, la época de la Tercera Guerra Mundial, Keith Richards girando con Space Winans, Ronnie girando con Bo Diddley, Mick girando por Australia y por Japón, hasta que llegó el llamado Salvador y se reunieron de nuevo. Este es un gran disco, gran álbum de Ronnie, que tiene muy buenos rock and rolls. Es más, es un disco que prácticamente, no digo que todo el disco lo tocaron en vivo, pero los New Barbarians lo hicieron mucho en vivo a este disco. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal este? ¿Les gusta? Este también está muy bueno. Now Look. Algunos le critican un poco que cómo suena, que cómo está grabado, que cómo está mezclado, que cómo está producido, que no sé. Pero también los New Barbarians lo tocaban bastante en vivo esto. Willie Weeks, Kenny John, Bobby Womack, Ian McLagan, Andy Newmark, Richards en Bleed On Me está también están 3, 4 temas Richards. Bill Wyman participa también. Bobby, que siempre está dando vuelta por los discos de los muchachos. ¿Este es el mejor de todos? Díganme. El mejor de todos no. ¿Es tu preferido? ¿Este para vos es el mejor disco de Ronnie Wood? Aquí tiene muchos para elegir, ¿eh? Esto es piratería pura, ¿eh? Es Miguelito, ¿eh? Ese. Josh Thorogood, que invitó a Jagger. ¿Cuál es el disco preferido de los Stones en solitario? ¿Alguien dice este disco? ¿Alguien escucha este disco? ¿Ustedes escucharon este disco? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este disco que salió 72 o 71? 71 salió. ¿Este qué onda? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué pasa con estos 4? A ver. Díganme el preferido de estos 4. De estos 4. El cuarto, el vivo. Hablar no cuesta nada o hablar es barato. El argentino abajo a la izquierda, donde dice toque chip, acá decía hablar no cuesta nada. O hablar es barato.
¿Cuál es el mejor de Richards? ¿Cuál es tu preferido de Richards? Seguramente el Palladium. Seguramente estos dos los voy a tener que eliminar, ¿no? Se van en primera ronda. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál es el preferido de estos dos?